Muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchísimas gracias, en primer lugar, al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, que nos permite contactarnos con todas y todos ustedes en el día de hoy, y a todas y todos aquellos que están escuchándonos en el día de la fecha. Vamos a desarrollar un conversatorio en relación a un proyecto de investigación que hemos desarrollado acá en la Facultad de Derecho de la UBA, bajo mi dirección. Sebastián Barochelli es mi nombre. El título de nuestro proyecto de investigación que desarrollamos desde el año 2018 hasta octubre de este año es en relación a la protección de consumidores en entornos digitales. Una cuestión que con el desarrollo de Internet ha tenido impactos significativos, diría yo, en nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Internet? Por ejemplo, no podríamos estar hoy conectados en esta actividad. Y sin duda que también ha tenido sus impactos en el marco de las relaciones de consumo, trayendo muchos desafíos a la protección jurídica de los consumidores en diferentes aspectos que intentaremos en alguno de los puntos que hemos trabajado compartir con ustedes hoy. Obviamente que la problemática es muy amplia. Nos podemos plantar desde qué vamos a entender por consumidores en entornos digitales y de todas las vicisitudes que puede haber en la etapa precontractual, con influencers, con publicidad digital, cuando el consentimiento se presta en sí en entornos digitales, cuando tenemos prestaciones de contenido digital, cuando en la etapa postcontractual también hay prácticas comerciales desarrolladas en línea, como también en visibilizar a consumidores por un lado y a proveedores también en entornos digitales, y pensar en las plataformas, en las aplicaciones y en todas las cuestiones que eso trae aparejado. Vamos a ver que hay abundante normativa que regula la cuestión, y siempre me parece importante acentuar en dos cuestiones. La primera, lo que dicen nuestras directrices de Naciones Unidas de Protección al Consumidor y también las normas Mercosur que regulan la cuestión en Argentina. Los consumidores en entornos digitales tenemos los mismos derechos que en el comercio cara a cara. Es decir, dejar atrás esa idea de tierra de nadie que algunos quieren construir respecto de los entornos digitales. Entonces todas las normas, principios e instituciones del derecho del consumidor se aplican a los entornos digitales, y además en los entornos digitales, por ser los consumidores en entornos digitales consumidores hipervulnerables por la ajenidad de el entorno que es controlado por el proveedor, la antinaturalidad del hecho tecnológico, la exposición a mayores riesgos y peligros, hace que haya mayores vulnerabilidades acentuadas en el entorno digital. Así que, de mi parte, simplemente nuevamente felicitar a los miembros del equipo que han, durante este año arduo de trabajo, trabajado las diferentes líneas de investigación, que algunas se expondrán ahora, y nuevamente quedar a disposición de ustedes para compartir estas ideas al final. Así que, de mi parte, muchísimas gracias, y la palabra ahora la tiene el equipo. Así que, Juan Manuel, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Una cálida bienvenida del director del proyecto, Sebastián Barochelli. Y en el día de hoy van a haber distintos expositores y expositoras. Va a comenzar hablándonos el abogado Martín Testa. Martín, te saludamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias,
Juan, es un placer estar acá, es una alegría compartiendo este conversatorio junto al director del proyecto, el doctor Sebastián Baroselli, como su subdirectora, la doctora Natalia Torres Santomé, en esta actividad llevada adelante en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde el Centro de Graduados, con todas las actividades espectaculares que realizan, con lo cual es una alegría poder compartir, poder conversar sobre algunas ideas en cuanto al paciente como consumidor hipervulnerable de los servicios de salud en entornos digitales, un trabajo que venimos realizando a modo de aproximación a la telemedicina desde el derecho del consumidor en tiempos de pandemia. Esta investigación es un tema que venimos llevando adelante bajo la dirección de Sebastián Baroselli y compartiendo aportes, dialogando con demás colegas en el marco de esta Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones de la Facultad Ambrosio Lucas Gioja, junto con el doctor Ricardo Parra, venimos trabajando esta temática con especial énfasis en la situación de los adultos mayores. Y es una alegría poder compartir alguna de estas ideas de este trabajo en esta línea que tuvimos la oportunidad, tuvimos la ocasión y estamos muy agradecidos de compartir. Como siempre, quedo a disposición, por supuesto, desde ya. Este aporte implica hablar de derecho de la salud, de derecho del consumidor, de derechos humanos, de derecho de los pacientes, del principio de no discriminación, del principio pro homine, de vulnerabilidad, de dignidad, de entorno digital, de telesalud. Y hoy también, incluso uno podría sumar la cuestión de la pandemia y del COVID-19. Y cuando hablamos de estos principios no podemos dejar de recordar las enseñanzas, los aportes de la jurisprudencia y de la doctrina en esta casa, esos aportes cuando hablamos del principio de no discriminación, del principio pro homine, de estas ideas de Fernández Cesarego, de los aportes de Walter Krieger, de Marisa Eisenberg, de Ricardo Rabinovich Berman, del recordado y siempre con mucha gratitud, él es decano de esta casa, el doctor Atilio Alterini, de ese principio pro persona, porque en definitiva estamos hablando de justamente un cuidado, un derecho humano, del que tanto también nos enseña Lidia Garrido, entre muchos otros y muchas otras. El término telemedicina, para quienes no están muy familiarizados, encierra cualquier acto médico realizado sin contacto físico directo, a través de la distancia, ¿sí? La cual puede realizarse por un sistema electrónico. La telemedicina de esta forma ocupa en la actualidad, y más aún en el futuro, no tan lejano, y esto lo vemos con bastante visibilidad por la pandemia, justamente un lugar cada vez más actual, cada vez más presente. Y esto no es ninguna novedad, que los consumidores se enfrentan a diario a las asimetrías propias, esto que tanto viene trabajando con el compromiso que lo caracteriza, con sus enseñanzas, con su conocimiento, el doctor Sebastián Baroselli. Cuando hablamos de las asimetrías propias de la relación de consumo, también se le suman, en este caso, cuando hablamos de pacientes, cuando hablamos de entornos digitales, de las desigualdades de la relación médico-paciente, incluso las desigualdades propias de la tecnología, ¿por qué no de la inteligencia artificial? En este sentido, tenemos que tener presente el paradigma de igualdad real y de no discriminación, que justamente en las palabras de inicio resaltaba el doctor Baroselli con respecto a las directivas que nos indican precisamente a seguir, ¿no? Integrando el Código Civil con la Constitución Nacional, con los diversos tratados internacionales, con las reglas de Brasilia, con las directivas, justamente hacia un derecho del consumidor cada vez más digital, hacia una igualdad real ante la ley a través del diálogo de fuentes,
en esa tecnología y en ese vínculo en la cual también están presentes los pacientes, y por qué no, si hablamos de adultos mayores, también, ¿no? Lo cual implica una redefinición de los institutos jurídicos tradicionales, de la atención médico-paciente, que como la mayoría, y no escapa al conocimiento de los que están aquí y los que visualizarán luego, es justamente la relación médico-paciente. El acto médico se da en el marco de una relación de confianza, ¿sí? Por esto, el avance tecnológico siempre es bienvenido. Simplifica tareas, tiempos, trae soluciones más concretas, menos burocráticas incluso a veces, pero hay que saber utilizarlo. Y en este siglo XXI, del que Baroselli diría el siglo de las y de los vulnerables, justamente el siglo XXI nos propone desafíos a los que tenemos que estar preparados. No podemos quedarnos en el camino. Y en este sentido, el derecho del consumidor, tomando en cuenta sus principios, sus enseñanzas y sus aportes, puede, en armonía con el derecho de salud, tomando en cuenta inclusive los aportes, creemos, ofrecer herramientas para un derecho más eficaz, para una mejor calidad de vida de las personas, de los pacientes, ¿sí? Por eso celebramos el desembarco de la telemedicina en todas sus formas. Entendemos, ¿sí?, que se debe incluir a todas las generaciones y pacientes en las medidas de sus posibilidades, es decir, a los adultos mayores, personas quizás de otro siglo, personas con, a veces, sí, porque también la tecnología nos enfrenta a nosotros mismos, ¿no? Y entonces me parece que acá podemos dar respuestas a personas que tienen capacidades diferentes, a los avances, las ventajas y también las problemáticas que nos presenta la tecnología, ¿sí? Lo cierto es que la tecnología se pone al servicio de las personas, y ahí creemos es donde tenemos que hacer hincapié, actuando con cuidado para que la telesalud sea un aliado de los pacientes, que es la idea que venimos a proponerles hoy. Esto se logrará, creemos, educando, informando, enseñando, simplificando tareas, formas, situaciones, para poder continuar respetando todos, todas y cada uno los derechos subjetivos de las personas, y en nuestro caso, los derechos de las y de los pacientes hipervulnerables. Establecer condiciones favorables para la e-salud o la e-health es un beneficio de todos y todas, es una asignatura aún pendiente a corto plazo, porque justamente estamos ante lo que denominamos, y en lo que compartimos y coincidimos, consumidores de los servicios de salud. En definitiva, nuestro aporte no pretende convencer a quienes disientan con nuestra postura, solo intenta hacer un aporte con respecto al tema de la salud o la telemedicina, o incluso con todo lo que implica el COVID, ¿sí?, que tiende al avance, a la implementación de nuevas tecnologías en el futuro inmediato, teniendo presente la globalización, ¿sí? En definitiva, cuando uno aborda este tema, lo aborda en clave de derechos humanos, centrándonos en el cuidado. Creo que con esto ya finalizo, creo que lo que tiene que quedar en claro es precisamente, con una reflexión crítica, que en estos tiempos estamos avanzando mucho, aunque nos queda bastante camino por recorrer y derecho por navegar. El derecho de la salud, en diálogo y en armonía con el derecho del consumidor, tiene su origen en una impronta de cuidado en la persona, en su protección, en su sustentabilidad, en su dignidad. En definitiva, realizar una aproximación a la telemedicina desde el derecho de salud en tiempos de pandemia, en entornos digitales, no es otra cosa que hablar de vulnerabilidad, salud y consumo. Quedo a disposición y muchas gracias. Bueno, Martín, un gusto, un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu intervención. Les recordamos a todas y a todos los participantes que hacia el final del encuentro vamos a estar abriendo una sección de preguntas, con lo cual van a estar invitados e invitados a participar, desde luego.
Lo que sí advertimos, no preguntas que sean de carácter personal, ¿sí? Sino, esto es, me compré una bicicleta, no. Preguntas generales. Y ahora sí, damos paso a Vanina Ríos. Vanina. Hola, ahí estamos. Muchísimas Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, quisiera agradecer a Sebastián y a Natalia, al doctor Baruchelli y a la doctora Torres Santomé por esta oportunidad, por este espacio que me brindan y que brindan a todo el equipo de investigadores e investigadoras de participar y a lo largo de años de investigación estar compartiendo mesas de trabajo que la verdad en lo personal me aportan mucho, así que muchas gracias a ellos. Ahora sí, bueno, comentarles que el tema que estuve investigando yo, junto con Gabriela Maliquio, abogada también recibida de la Facultad de Derecho, es el tema de las situaciones de las y los consumidores en los contratos de transporte que son celebrados por medios electrónicos. Hicimos foco de manera particular en el caso de Uber. Para esto iniciamos haciéndonos algunas preguntas. La primera de ellas fue, ¿cuál es el modelo negocial que plantea la aplicación? En medio de ese modelo negocial, ¿cuál es el rol que cumple la aplicación y cuáles son los vínculos que tiene con los distintos actores? Luego, ¿cuál es el marco normativo que se debe aplicar a esta actividad económica? Y en base a todo eso, pensar cuáles son las situaciones a las que se ven expuestos y expuestas las y los consumidores. Como una aclaración, hicimos esta investigación enfocadas específicamente en lo que es derecho del consumidor, si bien sabemos que esta actividad es una actividad de transporte, es una actividad de interés general, y que tiene también mucha incidencia en lo que es el derecho administrativo, que tendrá que definirse en cada jurisdicción. ¿Sí? Así que lo focalizamos específicamente en lo que es derecho del consumidor. En primer punto, analizamos cuál es el modelo negocial de Uber y iniciamos desmenuzando un poco el concepto de economías colaborativas, ¿sí? Este nuevo modelo económico, nuevo sistema de actividad económica, donde existe un contacto permanente entre las partes, donde las conexiones se dan sobre la base de la tecnología, existe fuerte relación y colaboración entre las partes, e involucra tanto actividades de lucro como actividades sin ánimos de lucro. ¿Sí? Además, las economías colaborativas pueden darse en distintos modelos, según cuál es el rol de cada una de las partes. Existen las economías colaborativas entre pares, en inglés es el peer-to-peer, donde los bienes son compartidos entre particulares y las empresas tecnológicas únicamente actúan como intermediarias. Existen también el modelo negocial de empresa a consumidor, donde la aplicación o la empresa directamente proporciona y organiza no solamente la plataforma, sino que también suministra bienes y servicios. Y por último también el modelo de empresa a empresa, donde quienes participan son organizaciones, ¿sí? Organizaciones empresariales. Viendo que Uber se presenta como una economía colaborativa, vemos que es necesario realizar una toma de postura respecto de la regulación. Si se le va a aplicar a este modelo económico una regulación existente, si no se la va a regular dejándolo librado al mercado, o si se va a crear una regulación específica para estos modelos económicos. ¿Sí? Lo primero que sería no regular la innovación tecnológica, obviamente puede traer consecuencias como el dejar la actividad librada al mercado, aplicar alguna regulación que sea preexistente y que se aplique actualmente a actividades análogas, como puede ser, por ejemplo, procurar aplicar a los vínculos que establece Uber con los consumidores la misma normativa que se aplica a, por ejemplo, el sistema de taxis, puede traer algunas soluciones, pero también algunas desventajas, como por ejemplo, hacer que sea operativamente muy complicado que la actividad continúe realizándose. Y finalmente la opción de establecer una regulación específica que tenga en consideración todos los pormenores de la actividad, ¿sí? Realizando un análisis profundo de la infraestructura, considerando la prestación del servicio, considerando las herramientas utilizadas, el acceso a ellas, los términos de la contratación, los riesgos generados. Creemos particularmente que esto sería razonable, ya que si hay nuevas dinámicas de vínculos económicos, es necesario también regularlas de manera específica.
Ahora bien, a nivel administrativo, consideramos que no hay a nivel nacional alguna normativa que abarque esto, y bueno, sabemos que en el último tiempo y en los últimos años ha habido distintos conflictos que se dieron, sobre todo tal vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por este tema. ¿Es legal? ¿No es legal? No es eso en lo que nosotros profundizamos, sino que al desentrañar un poco los vínculos que se dan en medio de esta actividad, decimos, bueno, hay relaciones de consumo, y existe normativa en nuestro derecho que regula todo lo atinente a las relaciones de consumo. Por eso en nuestra segunda pregunta sobre cuál es el rol de la aplicación, asumimos la postura de que el modelo negocial es el de empresa a consumidor, de manera tal que la aplicación aparece como quien organiza y presta un servicio de transporte de pasajeros que es contratado por medios electrónicos. Es decir, surge como transportista o empresario del transporte, de manera que coordina los recursos humanos y materiales con los que se ofrece el servicio, lo hace a cambio de un precio, toma la iniciativa, asume los riesgos. Entonces, de esta manera negamos que se trate de un intermediario que intermedia vínculos entre particulares, ¿sí? Aparece como proveedor directo. Sí, en este sentido también se expidió, y ahí en la investigación hacemos referencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2017, diciendo que la actividad no es una actividad que se da en el ámbito de los servicios de la información, sino que es una actividad, la de Uber, que se desarrolla en el ámbito de los servicios de transporte. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo entre la aplicación y los choferes? Consideramos que eso excede el ámbito de nuestro trabajo, ya que, bueno, asumimos la postura de que hay un cierto nivel de dependencia, con lo cual será el derecho del trabajo quien tenga que delimitar cuál es bien ese vínculo, cuál es el nivel de dependencia y regularlo, y así todo, sí estamos respecto de los usuarios que descargan la aplicación, que adhieren a los términos y condiciones, que utilizan los transportes, que están expuestas a las técnicas como por ejemplo publicidad y oferta. Ellos sí son consumidores y sí se encuentra regulado en nuestro derecho. Disculpen. Bueno, a partir de eso buscamos cuál es la regulación de los vínculos entre privados, así que realizamos un análisis de todo lo que ofrece el Código Civil y Comercial de nuestra nación en respecto del contrato de transporte, y particularmente el contrato de transporte celebrado por la modalidad especial a distancia, ¿sí? El contrato de transporte aparece como definido como aquel en el que una parte llamada transportista se obliga a trasladar a personas de un lugar a otro, y otra llamada pasajero se obliga a pagar un precio. Es un contrato no formal, generalmente de adhesión, es un contrato profesional, en tanto el transportista requiere de autorización y habilitaciones especiales, y mayormente es también un contrato de consumo. Y a partir de estas definiciones y analizando todo lo que el código establece en relación al contrato de transporte de pasajeros, buscamos un diálogo con todo lo que es la normativa protectoria de los consumidores y todo el sistema tuitivo. Así encontramos, por ejemplo, que el código establece que la oferta al público es obligatoria, en el artículo 1283, lo cual dialoga con el artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor. A su vez, el artículo 1284 establece la obligación del transportista de cumplir con los plazos y horarios pactados, lo cual también hace eco de la obligación de proteger los intereses económicos del consumidor, su dignidad y su tiempo, y diversos diálogos que se dan entre estas normativas. Ahora bien, viendo que todo este es el plexo normativo aplicable al vínculo entre privados, lo que terminamos concluyendo es que las y los consumidores de Uber son usuarios precarizados, en el sentido en que se encuentran expuestos a diversas prácticas abusivas por parte de la aplicación. Así analizamos algunos de los derechos fundamentales y cómo se dan en esta relación. Respecto del asentimiento del consumidor, por ejemplo, y de la obligación de información, el derecho a la información que tienen las y los consumidores, la realidad es que toda la información a la que acceden los usuarios consta de lo expuesto en oferta y publicidad, y también en un texto denominado términos y condiciones. Para poder acceder a cualquier prestación de la aplicación, o poder registrarse en la aplicación,
deben aceptar estos términos y condiciones, que son un contrato electrónico, en el que prima la unilateralidad y la falta de poder de negociación, ya que es un contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas de perfeccionamiento en línea. Y particularmente vimos algunas de las cláusulas y detectamos algunas que son abusivas, como por ejemplo cláusulas de prórroga de jurisdicción, cláusulas en las que hay exhibiciones de responsabilidad, donde la aplicación no se hace cargo sobre la idoneidad de los conductores, ni tampoco sobre el cumplimiento de los horarios en las prestaciones, y bueno, de más que desmenuzamos bien en la investigación. Además, en estos términos y condiciones no se hacen especificaciones sobre cuáles son los medios de reclamo que tienen las y los consumidores, no se establecen parámetros para tarifar los viajes, no se brindan especificaciones sobre la seguridad de datos personales o la seguridad de los pasajeros. Así que bueno, en este sentido hay varios puntos donde no se cumple con el deber, con la obligación de informar. ¿Sí? Bueno, en base a esto, también es importante resaltar el derecho de arrepentimiento, que encontrándonos en una modalidad especial de contratación, que es la contratación a distancia, gozan las y los consumidores. Particularmente la práctica que ejerce Uber es la de cobrar por la cancelación de los viajes. Esto es contrario al artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor y 1105 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen la gratuidad. En este sentido, lo que concluimos es en la precarización del usuario por estas prácticas abusivas y en la necesidad de que todo el sistema tuitivo de defensa del consumidor deje de ser o deje de terminar resultando en enunciados, en declaraciones enunciativas, porque las y los consumidores se encuentran expuestos y hace años, por lo menos 8 años, que la aplicación está funcionando en nuestro país con estas particularidades. Así que bueno, estas son algunas de las conclusiones y bueno, estamos a disposición en lo que resta de esta exposición si surge alguna pregunta. Bueno, Vanina, muchísimas gracias. Como vemos, la problemática de los consumidores en el entorno digital es un fenómeno complejo que involucra un amplio espectro de actores. Ahora con nosotros va a estar hablando Enrique Luis Suárez. Enrique es abogado y especialista en temáticas de discapacidad. Enrique, bienvenido. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Querría en primer lugar agradecerle a Sebastián y a Natalia la posibilidad que siempre me brindan de investigar en sus proyectos la vinculación existente entre discapacidad y consumo, y aprovecho también para felicitar a todos mis compañeros y compañeras de proyecto, algunos de los cuales hoy no están exponiendo aquí, pero han tenido una brillante participación en este magnífico trabajo de equipo que hemos ido configurando todos con el aporte de cada uno de nosotros. El tema que me convoca hoy y que ha sido el motivo de mi participación en el proyecto es la accesibilidad web como herramienta de inclusión de las personas con discapacidad en su rol de usuarios y consumidores. Vamos a partir del concepto básico de que las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida digno, participando plena y efectivamente en igualdad de condiciones y de trato en la dinámica social. Las personas con discapacidad, valga la redundancia, son personas. Por lo tanto, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. El conjunto de las personas con discapacidad, sin embargo, se caracteriza por un elemento común. Sus relaciones sociales están mediadas por la dificultad de vivir en una sociedad que muchas veces les es hostil, porque no los incluye, los invisibiliza, por el hecho de no estar adaptados a los estándares de lo que se considera bajo el estereotipo de la normalidad. Las personas con discapacidad necesitan satisfacer necesidades y ser parte, como usuarias y consumidoras, de cualquier relación de consumo que sea necesaria para los fines que crean pertinentes. A su vulnerabilidad estructural como consumidores, por las fallas de mercado, el funcionamiento de la sociedad de consumo,
se les suma otra vulnerabilidad vinculada con su deficiencia y las barreras consiguientes que la misma sociedad les plantea para su desarrollo y participación plena y efectiva. Esto hace que podamos perfectamente considerar a las personas con discapacidad como consumidores hipervulnerables. Otro elemento que queremos traer a colación es que la sociedad, ya mis compañeros han hecho alguna mención, la sociedad en el siglo XXI ha experimentado un cambio en múltiples aspectos de desarrollo a una velocidad exponencial, lo que ha sentado las bases de un entorno digital que se vincula con la Internet, la revolución tecnológica, las TIC, la sociedad de la información, las redes sociales, entre otros ejemplos. Y todo ello hace una suerte de sinergia y coordinación para fomentar, digamos, la sociedad de consumo entendida bajo los términos actuales, que abarca, como decía Sebastián al principio, lo presencial y las plataformas digitales que se utilizan para plantear relaciones y contratos de consumo. A esto también tenemos que agregar la noción de lo líquido de Zygmunt Bauman, porque hoy está exacerbado en muchos aspectos el consumismo, pero sobre todo el individualismo y el egoísmo, que lleva a aumentar mucho más esta invisibilización de la que les hablaba al principio respecto de las personas con discapacidad. En este escenario, signado por el comercio electrónico de bienes y servicios, el marketing digital, la construcción del Big Data, ¿no es cierto?, surge la inevitable obligación que no siempre se da para el oferente de cumplir con lo que está regulado en el Estatuto del Consumidor, respecto de la información que debe brindarse, la contratación electrónica, el servicio de calidad comercial online, así como la posibilidad de formular y resolver conflictos por la misma vía. El tema es que muchas veces, por falta de accesibilidad web, las personas con discapacidad no pueden gozar de estas posibilidades en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Las personas con discapacidad encuentran múltiples barreras y dificultades, consecuencia de su falta de acceso real a una serie de elementos, salud, educación, trabajo, que determina que caigan presos de la brecha digital y de la falta de inclusión digital. Como ustedes imaginarán, la inclusión digital es algo primario, es algo existencial necesariamente para poder interactuar en las plataformas, en este caso, en lo que hace al establecimiento por vía digital de relaciones y contratos de consumo. Esta falta de inclusión digital que implica tener, ¿no es cierto?, un dispositivo que nos permita conectarnos a Internet y tener una mínima alfabetización digital que nos permita manejar el dispositivo y navegar en Internet, es crítico para las personas con discapacidad que forman habitualmente parte de los sectores más postergados en lo económico de nuestra sociedad, por toda la serie de, digamos, violaciones a sus derechos que le provoca la indiferencia social y el no cumplimiento por parte del Estado de los deberes que asumió en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto de este colectivo. Muchas veces sus principales derechos son conculcados y no son respetados. Entonces, el principio de accesibilidad, que es tan caro, tan vital para las personas con discapacidad, porque en la medida que se instrumente esa accesibilidad en general, las personas con discapacidad pueden interactuar con sus semejantes, permite, mediante diseños universales, superar las barreras que le impiden a toda la población, y en especial a las personas con discapacidad, poder contar con las herramientas tecnológicas que permitan que puedan participar activamente del entorno digital en general y del comercio electrónico en particular. Entonces, los estados tienen que cumplir con las obligaciones concretas que les imponen los tratados de derechos humanos y la Convención en particular, debiendo adoptar las medidas positivas de reducción de la brecha existente en el acceso a las plataformas, a la infraestructura y tecnologías sobre las que circula, ¿no es cierto?, la información, para poder interactuar luego en estas plataformas
digitales que les permitan interactuar en el comercio electrónico como cualquier otra persona. Entonces, las personas con discapacidad frente a este panorama se ven plenamente en desventaja, tanto desde lo económico, desde lo cultural y desde lo psicológico. La persona con discapacidad sufre entonces una doble falta de inclusión, porque carece de los medios necesarios para poder acceder al ámbito digital e interactuar en el mismo, y carece de posibilidades por las barreras que se le plantean, o sea, ausencia de accesibilidad web, para poder interactuar en el plano digital para cualquier fin que sea necesario. En este caso, lo que nos interesa puntualmente a nosotros es todo el desarrollo de las plataformas digitales con fines de consumo. Es así que frente a estas dificultades a nosotros se nos ocurre que un concepto a tener en cuenta es la producción de accesibilidad. O sea, cuando la accesibilidad no existe, hay que producirla. Esto significa que tenemos en el devenir, en el quehacer diario social, diversos emprendimientos, las políticas públicas por un lado, las acciones de responsabilidad social por parte del sector privado por el otro, la labor de las ONGs buscando hacer incidencia en las políticas públicas para lograr esta accesibilidad. Entonces, ¿cómo producimos accesibilidad? Haciendo sinergia entre todos estos esfuerzos para que se pueda lograr una accesibilidad en el plano digital y en el plano de accesibilidad web. Hay que articular redes de colaboración, compartir experiencias, visiones y puntos de vista. Buscar lo que puede interesarle al otro. Aquí es fundamental incentivar al sector privado. Ahora voy a dar inmediatamente algún ejemplo que nos muestra lo fundamental que es tener al sector privado con accesibilidad web para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y moverse en el mismo. Y de todo esto tiene que resultar una política concreta para la discapacidad que le permita lograr esta tan ansiada accesibilidad. A todo esto, recordemos que entre las numerosas tipologías de accesibilidad estamos hablando en particular de la accesibilidad comunicacional y dentro de la misma, como especie, la accesibilidad virtual, o como venimos hablando, de la accesibilidad web. Entonces, si esta producción de accesibilidad arroja un resultado satisfactorio, se producirá lo que denominamos cadena de accesibilidad, que es el forjar eslabones, ¿no es cierto?, de accesibilidad en una política que se pueda sostener en el tiempo y que no desaparezca ante la desaparición, valga la redundancia, de algún actor importante que haya tenido una buena intención original de dar inicio a esta producción de accesibilidad. Por ejemplo, pensemos en un momento en la accesibilidad web en materia financiera. Un ejemplo de producción de accesibilidad podría ser si las ONGs articulan una política en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, y, por ejemplo, diversas cámaras bancarias que agrupan a los bancos nacionales y privados del sector. Podría pensarse, además de una desgravación impositiva, para que tuvieran sus páginas web configuradas de modo accesible a personas con discapacidad visual, por ejemplo, algún tipo de sello distintivo, normatizado, que las distinga y que les dé un cierto prestigio. Esto incide, como todos sabemos, en el marketing de una manera positiva, y esto va a permitir interesar a cámaras bancarias y a bancos en particular para poder tener sus páginas de home banking accesibles. Concretamente, además de la normativa supranacional que he mencionado, en materia de accesibilidad web tenemos la ley 26653, que establece que las páginas del sector estatal y debieran también incluir las del sector privado, tienen que tener un contenido que, con la programación necesaria que haga que este contenido sea navegable, accesible, que esté en un modo comprensible, que esté en un lenguaje claro, simple, y además proveer los mecanismos de software necesarios para navegar entre las páginas, a fin de maximizar la accesibilidad y la usabilidad de las páginas web por parte de las personas, en este caso, con discapacidad visual.
Pensemos que una persona con discapacidad visual no puede tener acceso al derecho a la información, porque no puede ver qué productos, a qué precio, en qué condiciones se comercializan en el plano digital. Quizás no pueda reclamar, quizás no pueda hacer un seguimiento de su reclamo en materia de servicios públicos ante la página del ente regulador respectivo, y así podríamos seguir con otros ejemplos de falta de accesibilidad web y cómo perjudica a estas personas con discapacidad sensorial en particular. Esto degrada la calidad de vida de las personas con discapacidad y la inaccesibilidad tanto en lo que hace a la web, y también querría agregar en temas de hardware, porque hay personas con parálisis cerebral, enfermedades musculares degenerativas, que lo que necesitan son teclados y mouses que estén adaptados, porque existen, ¿no es cierto?, pero son muchas veces de alto costo, para que puedan, mediante el hardware, acceder a su vez a una accesibilidad web, ¿no es cierto?, que la página también esté configurada de manera, pensemos que cuadros de este tipo muchas veces hablan a través de los párpados, de la retina, hay software programados para esto, entonces todo hace a un conjunto de facilidades que son lo que denominamos accesibilidad web. Lamentablemente, en la práctica esto no ocurre, hay muchísimo, se ha constituido una verdadera barrera que impide la accesibilidad web de las personas con discapacidad. Ya el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las observaciones que formuló el informe de la Argentina en el año 2012, señalaba la falta de control por parte del Estado sobre los mecanismos de accesibilidad y su cumplimiento por parte de actores estatales y privados, y el Plan Nacional de Discapacidad que se elaboró en el 2017, que comprendía el quinquenio 2017-2022, fíjense el detalle, establecía como meta a lograr que el 50% de las páginas web del Estado fueran accesibles a la finalización del programa. Esto significa que se partía de la base de que la mayoría de las páginas web estatales no son accesibles, y se proponía como meta en 5 años lograr que el 50% de las páginas estatales fueran accesibles. Esto habla a las claras del fenómeno de falta de accesibilidad del cual yo les venía diciendo. Entonces, como conclusión, y como señalaba en un momento Martín, en un momento tan especial como este, que estamos bajo la pandemia del COVID-19, y donde contar con un acceso a lo digital se vuelve, yo lo calificaría de vital e indispensable, deberá perseguirse mediante estrategias adecuadas. Yo he dado humildemente un ejemplo, la producción de accesibilidad, que los sitios web del sector estatal y privado adopten los mismos estándares de accesibilidad que los que ordena fijar la Ley 23653, ya que el comercio electrónico, sus etapas y sus modalidades transitan hoy mayoritariamente por vía digital. De no ser así, la accesibilidad web para las personas con discapacidad, en función de la relación de consumo, seguirá siendo escasa o inexistente. Bueno, ha sido un gusto para mí, y como el resto de mis compañeros, quedo a disposición también. Muchísimas gracias. Bueno, interesantísimo, Enrique. Ahora nos va a hablar Lucas. En este caso, Lucas Lucero es casi abogado, diríamos. Está cursando la última materia de la carrera. Así que se va a recibir, calculo yo, en el marco del entorno digital. Y nos va a estar hablando ahora acerca de la evolución del mercado de los videojuegos. Lucas, además de ser casi abogado, es un especialista en el campo, ya que ha trabajado varios años en el mercado de la información tecnológica, con lo cual nos va a hablar acerca, como les decía, de la evolución del mercado de los videojuegos y sus modalidades, y cómo ello afecta al derecho del consumo respecto de las prácticas abusivas que son tomadas como habituales en este entorno precisamente. Así que, Lucas, adelante. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos los participantes. Gracias por unirse a esta conferencia. Gracias a Sebastián y Natalia por esta oportunidad. Y voy a estar hablando de un trabajo que hicimos conjuntamente con Gabriel Faciolo y Mariano da Cruz sobre el mercado de los videojuegos, cómo afecta al derecho del consumidor y cómo puede llegar a afectar a los sectores más vulnerables. Voy a hacer una breve introducción técnica, una breve
reseña histórica de cómo fue evolucionando y luego finalmente voy a pasar a la parte jurídica. Bueno, el inicio de los videojuegos data de finales de los años 70. Capaz que alguno habrá escuchado hablar de la empresa Atari, Sega, Nintendo, fueron uno de los pioneros. En un principio los videojuegos se limitaba, la modalidad de comercio era física, o sea, la persona compraba el disco en forma física, lo ponía en su dispositivo y jugaba, y el contrato era simplemente una compra-venta, ¿sí? Se terminaba ahí. Las fabricantes, dado los dispositivos de almacenamiento de esa época, se limitaba, en esa época eran cartuchos. Y la verdad es que era muy difícil reproducirlos, imitarlos, por lo que no había ningún problema en cuanto a las copias y ese sentido. Más adelante, a mediados de la década de los 90, como fue avanzando los dispositivos de almacenamiento, los discos ópticos, empieza el auge del CD, el CD-ROM. Entonces, el CD-ROM ofrecía mucha más capacidad, pero la vulnerabilidad que tenía era que era muy fácil de copiarlo y de distribuirlo. Entonces, el mercado de la piratería y el mercado paralelo empezó a tener bastantes ganancias a costa de este mercado. Ya con el surgimiento de Internet, la masificación a partir del año 2000, 2003 más precisamente, donde las personas empezaron a disponer de conexión banda ancha en forma masiva, las empresas tuvieron que repensar su modalidad de venta, por lo que ya se fue dejando de lado lo que era simplemente vender el dispositivo en forma física, y se dio lugar a lo que se conoce como plataformas digitales. Las empresas, mediante estas plataformas digitales, proveen un software. Ese software, ese programa, yo me meto a la página, lo descargo, y ofrece un catálogo. Ese catálogo están todos los juegos que están a disposición de su marca, y yo con una cuenta registrada, pongo mis datos, mi tarjeta de crédito, email, verifico esa cuenta, y luego con mi tarjeta de crédito voy a ese catálogo y realizo una compra. Ese juego que yo compro, la empresa liga, en forma de decirlo, liga ese juego a mi cuenta, de forma tal de que yo pueda acceder en cualquier momento desde mi cuenta y con ese software a descargar ese juego y jugarlo. Tanto jugarlo como se guardan todos los progresos, todos en forma online. De forma tal de que si yo desinstalo ese programa, voy a otra computadora, lo instalo, tengo el acceso con mi cuenta a bajar ese programa que yo adquirí previamente. En un principio la venta del juego se hacía de forma íntegra, es decir, se vendía un 100% del juego. Yo compraba el juego, lo jugaba, lo terminaba y listo. Con el avance de Internet se fue dando lugar a lo que son los juegos en línea. Yo podía acceder a jugar contra otras personas, otras modalidades de juegos que antes no era posible. Entonces, más allá de las plataformas digitales, también se fue evolucionando en la forma en que se vendía ese mismo juego. Es decir, ya no se vendía el 100%, sino que de a poco, paulatinamente, se fue empezando a vender de a partes. En el principio, por ejemplo, se vendía un 70% del juego, y lo restante yo tenía la opción de comprarlo o quedarme con ese 70% que jugaba. Fue avanzando de forma tan rápida que hasta hoy en día se llegó a desarrollar lo que se conoce como microtransacciones. Es decir, hoy en día, si bien sigue existiendo la venta del juego en su totalidad, muchos lo que ofrecen es el juego, te lo venden como forma gratuita, en una falta clara al deber de información del artículo 4 de Defensa del Consumidor y el artículo 8 de la publicidad, lo venden como forma gratuita. Uno puede ingresar al juego, puede jugar, pero a medida que va jugando se va dando cuenta que hay contenidos, hay objetos, hay cosas que no se pueden obtener gratuitamente, sino que hay que acceder obteniendo créditos, ya sea jugando una extensa cantidad de horas, que es muchísima, o cargando saldo con su tarjeta de crédito. Es decir, algo que se vende como gratuito, de a poco va tomando un aspecto... Llega a un punto que uno, sin darse cuenta, se va metiendo de a poco y tiene que pagar. Es decir, con el tema de la globalización, todos los países
los jugadores se ven enfrentados, jugadores de diferentes países, y ahí es donde se ve muchas veces la desigualdad, porque no es lo mismo un jugador de los países en desarrollo, que muchas veces se limita a jugar con lo que tiene, con el contenido básico, a enfrentarlo con otro de un país de primer mundo que tiene un capital mucho más acaudalado y está en total ventaja contra el otro. A su vez, entre estas prácticas abusivas que se van dando, una de las más usadas hoy en día, que trajo mucha polémica, fue la de las loot boxes, se llama. Lo que traducido al español significaría cajas de recompensa. ¿Qué significa esto? Uno, cuando se le vende el juego como gratuito, accede al juego, está gratuito, y tiene la opción de acceder a estas cajas, que son paquetes de objetos, que ya pueden ser estéticos, pueden ser funcionales, pueden modificar el juego, que contienen 5 objetos aleatorios de distinta calidad. Ya pueden ser buenos, malos, regulares, los califican como épicos o legendarios, que tienen distinto valor. ¿Eso qué significa? Eso va generando un mercado interno dentro del juego, porque los ítems todos no valen lo mismo, entonces los jugadores van intercambiando lo que van obteniendo mediante las loot boxes. Esto generó una fuerte polémica, principalmente en los países europeos, que actuaron rápidamente, fueron investigando esta práctica, hasta que los que marcaron tendencia fueron los Países Bajos, que en un estudio, comparando similitudes con las apuestas, determinaron que era una apuesta encubierta. Entonces lo fueron regulando de a poco hasta que impusieron reglas que no se puede vender tantas loot boxes por día, sino que tiene que haber un parámetro, un intervalo de tiempo entre compra y compra. Y directamente en Bélgica los prohibieron totalmente, porque si bien muchos de los consumidores que juegan los juegos online son menores de edad, analógicamente estarías haciendo apostar a un menor de edad, porque estás haciendo comprar y comprar, y desde la experiencia propia puedo decir que eso te induce a seguir consumiendo, a seguir a ver qué me sale, a ver qué puedo conseguir. Entonces, es claramente una práctica abusiva. Bueno, en cuanto a la modalidad contractual, si bien, como dije antes, cuando se vendía el juego era una compraventa, porque yo lo compraba y ya me desentendía del fabricante, a lo sumo por un tema de garantía, pero yo ya tenía el juego a mi poder, lo jugaba, lo terminaba y se terminaba ahí. Hoy en día ya son contratos de consumo celebrados a distancia, y muchas veces falta el deber de información. Otras de las cuestiones a tener en cuenta es que muchas, diría la gran mayoría de estas empresas que operan desde el extranjero, es decir, tienen sus servidores, su infraestructura, distribuidos a lo largo de distintos países, y ofrecen sus servicios a distancia, es decir, son casos generalmente puede ser de derecho internacional privado, que a la luz del artículo 2654 del Código Civil y Comercial, queda discusión sobre cuál es, bueno, principalmente el aspecto temporal, porque uno no sabe cuándo se acelera el contrato, si desde que yo creo la cuenta, si desde que creo la cuenta que compro el juego, desde que me registro, desde que entro a jugar, desde que celebro cada microtransacción. Es algo de muy, muy amplia discusión. Después el aspecto espacial, el lugar de celebración del contrato, si bien uno fácilmente puede decir, bueno, es el lugar de donde yo estoy, de mi computadora, desde mi lugar, pero yo puedo estar de distintos lugares del mundo, ajenos, que no tengan ningún contacto con mi centro de vida. Entonces ahí la primacía de la realidad sería algo que juega un rol bastante importante. Y después también con el foro de necesidad, porque si bien mi jurisdicción puede llegar a entender del caso, eso no me garantiza que pueda llegar a ser válida en la jurisdicción del fabricante. Por lo tanto, es un tema no menor que, si bien todavía no hay casi legislación al respecto, a lo sumo puede ser la 11723 de propiedad intelectual, la 24240, aspectos del Código Civil y Comercial, pero
Específicamente a los contratos de los juegos online todavía no hay nada, y es un mercado que penetra cada vez más en las esferas individuales de las personas y de los menores de edad como sectores vulnerables. Por lo cual requiere un estudio bastante intenso, y es una primera aproximación que realizamos con los compañeros. Bueno, como dije, que es un mercado no menor. A datos duros, para dar una idea del impacto que tiene este mercado, factura aproximadamente 120.000 millones de dólares al año, todo el mercado, para dar un dato de la magnitud de este mercado. Bueno, espero que les haya sido interesante la investigación que realizamos, y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Lucas. Muy interesante la exposición. Ahora nos va a estar acompañando Julieta Denise Hase, no sé si lo pronuncié bien. Ella también es casi abogada, y en la presentación de hoy va a estar revisando las tensiones jurídicas que se presentan en torno al acceso a bienes culturales en el entorno digital, a partir de diferenciar las regulaciones de derecho de autor y de derecho del consumidor. Julieta. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Sebastián y a Natalia, bueno, por la oportunidad de poder integrar este proyecto y, bueno, exponer hoy, bueno, también al Centro de Graduados por organizar este evento. Particularmente yo voy a hablar del artículo que escribimos con mis coautoras, Yamila Castañola, Débora Madaba y Gala Núñez, donde, bueno, nosotros buscamos como objetivo contribuir un poco en el debate sobre el rol del consumidor y su acceso a los bienes culturales a partir de la disrupción de las nuevas tecnologías. Para ello, utilizamos como punto de partida las tensiones jurídicas que se presentan en torno al acceso a bienes culturales entre las regulaciones de derecho de autor y derecho del consumidor. Básicamente en este sentido, bueno, todos sabemos ya que a partir de la evolución tecnológica de las últimas décadas se produjeron una serie de transformaciones que, bueno, que incidieron de gran manera en la cadena de comercialización y, bueno, y en consecuencia la forma de contratar de las personas. Y bueno, también algunos hablan del nacimiento de lo que se llama el acto jurídico digital. Y bueno, también eso influyó en el desarrollo masivo del comercio electrónico. Esto obviamente generó muchas ventajas en torno al tiempo y a los costos para contratar, pero a su vez, bueno, obviamente genera problemáticas y desafíos. Una de estas problemáticas y desafíos es el tema de lo relacionado con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Para aquellos y aquellas que no estén tan familiarizados con el tema, bueno, la propiedad intelectual es esa rama del derecho que se encarga básicamente de los activos intangibles que provienen de la creación humana. Por un lado nos encontramos con la propiedad industrial, que es bueno, lo que se vendría a ser las marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, y por otro lado la propiedad intelectual propiamente dicha, que es justamente, bueno, el derecho de autor, que, bueno, el derecho anglosajón lo van a ver como copyright, y, bueno, los derechos conexos. Este derecho de autor tiene, específicamente reconoce ciertos derechos y facultades al autor, que, bueno, están los patrimoniales, que obviamente es poder recibir una remuneración por su obra, y también, bueno, los extrapatrimoniales, que es que le reconozcan la autoría. Así, los protagonistas de digamos, de esta dinámica son, bueno, el autor, justamente, que es esa persona que crea esta obra. Por otro lado, el productor, o a veces titular del derecho, porque a veces no es la misma persona, el autor y el titular, son personas distintas, que, bueno, es la persona que quiere más que nada obtener dinero, y el consumidor usuario, que, bueno, es el que quiere tener acceso a la obra. Así, bueno, esta dinámica, este conflicto va a tener dos perspectivas. Una, que es la que concierne al autor, que, bueno, obviamente va a querer recibir una remuneración y poder tener el mayor control sobre esta obra, y por otro lado, los consumidores, que van a querer tener más acceso, ¿no? Y que van a tener más libertad respecto a esto. Pero también hay que tener en cuenta que incluso dentro de esta dinámica, también los autores son consumidores, porque ellos también consumen bienes culturales. Bueno, el tema también de la evolución tecnológica es el hecho de que antes la única manera de consumir bienes culturales era de manera física, ¿no? Comprando un DVD, un libro, y obviamente ni se hablaba de software, ponele.
En ese caso ahora, con el tema de toda esta revolución digital, hablamos de una desmaterialización de las obras. Esto implica que hay mucha mayor circulación de estas obras, las personas pueden ponerla a disposición de otras personas, copiarla, reproducirla, compartirla, pero bueno, obviamente esto genera un gran conflicto con el tema del derecho de propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor, porque los autores van a querer evitar que esto suceda, obviamente. Bueno, como ya dije, el derecho de autor reserva, digamos, la posibilidad, la prerrogativa de monopolizar, digamos, esa explotación de la obra al autor o al titular. En este sentido, también, bueno, se fueron creando, ya más en el lado de, digamos, de las posibles soluciones, se fueron creando, digamos, del lado de aquellas personas que son un poco más críticas de esto, lo que se llaman las licencias libres. Porque, bueno, el tema del derecho de autor es que para que uno pueda utilizar esa obra, tiene que tener una licencia, y esa licencia, obviamente, el autor o el titular la cobra. Así surgió un poco el tema de el uso de licencias libres, también llamada copyleft, que bueno, que estas licencias libres le dan mayor libertad al usuario o al consumidor para poder, digamos, como cambiar un poco o utilizar un poco más esa obra. Por ejemplo, el tema de la libertad de usar esa obra de cualquier fin, incluso comercial, de modificar la obra, de copiar la obra sin restricciones legales o de redistribuir la obra. Un caso claro es el caso de Creative Commons, pero también hay otras de habla hispana, por ejemplo, la Color Iuris. Bueno, así que básicamente esto es desde un punto de vista más bien crítico, porque siempre va a haber, digamos, ya desde los últimos años se generó una postura más crítica de ciertos autores que dicen que en realidad hay que poder ser un poco más abiertos con el tema del derecho de autor y del propiedad intelectual, porque bueno, obviamente ya la normativa de derecho de autor que se fue estableciendo, digamos, durante los años, ya va quedando obsoleta. Especialmente la Argentina, que bueno, es la ley 11.723, si no me equivoco, si no me olvido, es una ley muy vieja, hasta desde los años 30 o 40, y no, por más de que ha tenido algunos cambios, algunas modificaciones, no fue una modificación sustancial en ningún momento. Esa es una de las leyes que, bueno, que influye en todo en esta dinámica. Bueno, obviamente también va a estar la ley de defensa del consumidor. Pero bueno, también yo quería mencionar, nosotros hacemos un pequeño análisis de varias normativas, pero especialmente hay una directiva de la Unión Europea que consideramos que ha marcado un antes y un después, digamos, el tratamiento de estos temas, que es la Directiva 770 del 2019 de la Unión Europea, de contenidos y servicios digitales. Esta normativa, capaz que algunos ya la conocen, crea un mercado único digital, y bueno, regula aspectos referentes a los contratos de suministro de contenidos digitales, intentando armonizar un poco, digamos, este tema, especialmente para poder proteger a los consumidores, teniendo en cuenta, bueno, la vulnerabilidad que se da en los entornos digitales. Particularmente quería hacer referencia al artículo 10, que dispone que, por ejemplo, cuando un consumidor se ve impedido o limitado del uso de los contenidos o servicios digitales por razones de vulneración de derechos de propiedad intelectual, el consumidor debe poder pedir, por ejemplo, algún tipo de reparo ante esto. Por ejemplo, puede pedir que se reduzca el precio, que se resuelva el contrato, entre otros. Esto está bueno porque también le da, digamos, un poco más de reconocimiento a este problema que se da en los entornos digitales. A su vez, bueno, también no es la única solución que se ha dado en el derecho comparado, sino que también se habla de lo que hablaba un poco antes, que es el tema de las licencias y la otra parte, que es las licencias gratuitas. El derecho de autor, la propiedad intelectual del derecho de autor, no solamente tiene licencias donde el titular del derecho cobra, digamos, por esto, sino que también le da la oportunidad, en ciertos casos, de utilizar esa obra sin necesidad de ningún tipo de autorización. Esta clase de licencias, que en realidad se llaman excepciones y limitaciones, son
una parte integral de la normativa de propiedad intelectual, porque bueno, también ahí reconocen un poco el derecho humano que tiene la gente de acceder a la cultura, así que por más de que sean excepciones, son muy importantes. Particularmente, bueno, como ya mencioné anteriormente, nuestra legislación, nuestra normativa, especialmente la ley de propiedad intelectual, no tiene muchas excepciones y limitaciones. Sí la tienen los tratados que firmamos, por ejemplo, la Convención de Roma, pero no la tiene nuestra ley, nuestra normativa interna. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver un poco el ejemplo de Estados Unidos con la doctrina del fair use, que la doctrina del fair use presenta una oportunidad muy interesante, porque esta doctrina lo que dice es que si se cumplen ciertos requisitos, se va a poder utilizar la obra del autor sin pedir autorización, e incluso reproducirla. Básicamente establece 4 requisitos que son, bueno, va a depender el propósito y el carácter de su uso, por ejemplo, si el uso es comercial o no, si hay un uso transformativo o no, la naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor, si es un trabajo creativo, hay más chances de que haya fair use, de que exista eso, y si no es creativo, menos. La cantidad y la sustancialidad de la porción usada en relación a la obra protegida, y el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida. Esto es muy interesante porque, bueno, justamente habla de eso, de cómo, o sea, cuánto va a afectar el uso de esta obra, tal vez de la modificación o lo que sea, en, digamos, el mercado de tal vez una multinacional. Además, bueno, lo que tiene de interesante esta doctrina del fair use es que las prácticas consumeriles, al cambiar constantemente, y bueno, y estar siempre en desarrollo nuevas tecnologías y qué sé yo, esta doctrina lo que no tiene que, no es como, al no ser una ley, genera como una especie de válvula de ajuste, porque permite adecuarse más al caso en particular. Por último, quería mencionar rápidamente también otro problema que se da, que es con el tema del geoblocking. El geoblocking es un sistema basado en la geolocalización, mediante el cual, bueno, se ubica un dispositivo geográficamente, por ejemplo una computadora, y se bloquea cierto contenido que se puede ver o que no se puede ver. El ejemplo más claro, por ejemplo, es cuando entras a YouTube y te dice, este video no está disponible en tu país. El sistema de geoblocking se relaciona mucho con el tema de nuestra investigación por el tema de que es bastante, no es bastante, es discriminatorio, digamos, para los consumidores, digamos, solamente en el hecho de estar en un cierto territorio. La razón del geoblocking en general, lo que dicen algunos autores es que se debe a que los derechos de autor, por más de que se crean, ya hay derecho de autor con la creación nada más, la manera en que se regula en los países difiere mucho, entonces a veces se complica un poco, digamos, poder saber que los autores lo vean reconocido. Pero bueno, también quería mencionar este caso porque, bueno, también es un caso muy nuevo, que de hecho la directiva que mencioné anteriormente también lo habla un poquito, pero que todavía no se encontró una solución, incluso tal vez en Europa, que como vemos, tal vez están un poco más avanzados que nosotros en este sentido. Bueno, como conclusión, básicamente nosotros creemos que sin duda hay una necesidad de un cambio grande en la legislación, que no solamente, bueno, ni hablar de la propiedad intelectual, que es muy anticuada, sino también en la del consumidor, para que se puedan, digamos, como juntar esas dos cosas, digamos, que se puedan relacionar de manera más armoniosa, y bueno, que también haya un control por parte del Estado de este tipo de prácticas. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición por cualquier otra duda que tengan. Bueno, muchas gracias a vos, Julieta. Fuiste nuestra última expositora. Ahora vamos a estar habilitando interrogantes, sugerencias. Así que quien quiera, insisto, hacer alguna pregunta, les recordamos que no hace falta confirmar asistencia, ¿sí? Ya por el solo hecho de haberse conectado, quedan automáticamente registrados y registradas, así que por eso quédense tranquilos. Acá Ignacio Kimbaum nos dice, me interesaría estudiar sobre el tema, muy interesante. Leticia Tapia, Andrés Iraizos, excelente, gracias. ¿Repetirían la ley española? Pregunta Mechi Echegoyen.
No sé si alguno acá de los expositores. Creo que era la mía, ¿no? La directiva de la Unión Europea, ¿puede ser? No estoy segura si era... Mechi, acá, que Si es regula la que los dije asuntos yo. relacionados, dice que regula los asuntos relacionados a distribución de contenidos. Sí, es la directiva de la Unión Europea, la 770 de 2019. Bien. Milena Mora, la accesibilidad en entornos digitales debería ser responsabilidad de quien diseña los dispositivos o quienes diseñan los espacios de interacción. ¿Podría hablarse en este sentido, le pregunta Enrique, de una adecuación entre las legislaciones de responsabilidad de intermediarios? Enrique. La ley 26653 está reglamentada y su reglamentación prevé determinadas guías y protocolos que son responsabilidad de quien tiene la página web incorporarlo vía programación a su página web, de manera que haya una doble opción y la página web sea normal o accesible. O sea, la responsabilidad es del dueño, o sea, de quien tiene la página web. Volviendo al ejemplo que di en la charla, el banco X, si quiere que una persona con discapacidad visual pueda acceder al saldo de sus cuentas, saber si se le acreditó un monto en las mismas por transferencia, si puede pagar un servicio, si puede hacer transferencias, si puede pagar impuestos a la AFIP, haciendo uso de todas las opciones que tiene cualquier portal de home banking de cualquier banco, es responsabilidad del banco que su página web sea accesible. Entonces la responsabilidad es del propietario de la página, de quien tiene el dominio de la página web, de implementar ese software que está previsto en la reglamentación de la ley 26653. Para Lucas, esta pregunta con respecto a la contratación de videojuegos en línea, que muchas veces son adquiridos por menores de edad, ¿cómo queda configurada la voluntad de contratar? ¿No sería un contrato nulo? Pregunta María Florencia. ¿Cómo? Leer la pregunta. No sé si escuchaste la pregunta, decía Sí. respecto a la contratación de videojuegos en línea. Perdón que interrumpa, ahí yo creo Sí. que quizá Natalia, que ha abordado la temática de niños, niñas, adolescentes, es tal vez... Estaba tratando de desactivar mi silencio y no podía, y parecía, acá hacía gestos a lo llamativo. El tema de videojuegos, que en el proyecto se trató como un tema en sí, tenía tantos puntos de contacto con el grupo que trabajó justamente la adquisición y la contratación y cómo se daba en estos entornos digitales la participación de los niños, niñas y adolescentes. Ahí hay varias situaciones diferentes, ¿no? Porque más allá que el contrato pudiera eventualmente ser realizado, el contrato, por ejemplo, a través de una tarjeta de crédito del adulto, el consumidor y el usuario, en ese caso puntual, está siendo un niño, niña y adolescente. Por el solo hecho de considerar, nosotros desde nuestra normativa lo podemos fácilmente poner en el sujeto expuesto, en el sujeto que se beneficia, si pensamos en la vieja idea tradicional de los cánones contractuales, un contrato en favor de tercero. Tenemos muchas situaciones que involucran a un contrato que es válido, pero que tiene características especiales, porque justamente va a ser utilizado, va a ser disfrutado ese servicio por un consumidor y un usuario que tiene características de hipervulnerabilidad. Es decir, no solo su característica de consumidor y usuario y su debilidad estructural en la relación de consumo, sino además lo que tiene que ver con su desarrollo y madurez emocional, además en un entorno digital. Fíjense la cantidad de situaciones que se suman. No desde nuestra mirada,
pensar en una nulidad lo que implicaría sería una situación de disfavor para los consumidores y usuarios. No pareciera que estuviéramos protegiéndolos. Lo que parece es que lo que está ocurriendo es un sistema paternalista que le impide a un determinado consumidor y usuario, por su propia característica, disfrutar de algo de lo que podría disfrutar. Por el contrario, lo que hay que hacer es profundizar, primero identificar estas hipervulnerabilidades y luego profundizar el conocimiento y la protección sobre esto. Nosotros por ahí, con el grupo de Lucas y de los chicos que trabajaban juegos online, veíamos esta situación. Nosotros éramos un subgrupo trabajando puntualmente en infancia y adolescencia, y cómo se nos cruzaban estos lugares y este deseo provocado, porque cada vez te llevaba a adquirir más cajas o adquirir más productos adentro de un producto. Desde nuestra mirada, en esta idea de investigación, el camino no es evitar el uso o impedir el uso, sino desarrollar las estrategias que desde los adultos, en tanto usuarios y consumidores que pueden estar participando, desde el Estado, en tanto su rol activo y no neutral en la protección de consumidores y usuarios, desde la educación de consumidores y usuarios también, desarrollando un pensamiento y una mirada crítica respecto de esto. Pero lo notorio, no sé si a ustedes les ha pasado, es que no está tan identificado que este niño, niña o adolescente que está usando un juego online está siendo un sujeto activo en una relación de derechos de los consumidores. No sé si quedó contestada la pregunta. Quisiera agregar algo, que esto es un tema que ya los proveedores ya lo prevén, y si uno ve los cláusulas, términos y condiciones, casi todos tienen una en común que dicen que se presume que si el contrato es realizado por con un menor de edad, se realizó bajo la supervisión de los padres. Es como que algo que ya abre en el paraguas de entrada. Es una cláusula que estuvimos investigando, comparando de Blizzard, de Riot, de distintas compañías, y casi todas tienen algo similar. Bien, una última pregunta de Manuel Laud, dice respecto al botón de arrepentimiento y a la revocación de la aceptación del producto o servicio adquirido en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué sucede con el plazo de 10 días en aquellos casos donde el producto que se está adquiriendo es un bien registral, por ejemplo, un vehículo? Si les parece, tomo yo la pregunta. La resolución 424-2020 de la Secretaría de Comercio Interior, recientemente sancionada, busca establecer una herramienta que permita el ejercicio de un derecho que en el caso de Argentina está vigente desde el año 1993, que es el derecho que tienen las y los consumidores a revocar la aceptación del contrato celebrado fuera de los establecimientos y a distancia, dentro del llamado periodo de reflexión, que primeramente era de 5 días y a partir del año 2008 es de 10, plazo que ha sido reforzado por el Código Civil y Comercial del 2014, estableciendo cuestiones como que si el día 10 cae día inhábil se pasa al día siguiente, o que si el proveedor no informa del derecho de arrepentimiento del consumidor, ese derecho puede ejercerse aún transcurrido los 10 días de celebrado el contrato o de recibido el bien, lo que fuese último. Ese derecho de arrepentimiento tiene unas muy poquitas excepciones, que como toda excepción en el derecho del consumidor son de interpretación restrictiva. ¿Cuáles son estos? Bueno, bienes perecederos pagados al contado, productos elaborados a medida, diarios y revistas, sistemas de bases de datos, grabaciones sonoras, es decir, que el bien sea registrable, aun cuando, digamos, no se me ocurre ninguna de estas excepciones un bien registrable, ¿no?
no quita el ejercicio de este derecho de arrepentimiento, ¿no? Es decir, el derecho de arrepentimiento es un derecho de orden público, por lo tanto irrenunciable, y justamente lo que busca es generar un periodo de reflexión con posterioridad a la celebración del contrato para permitir comparar opciones, por ejemplo en la contratación a distancia, por medios electrónicos, o incluso cuando hay prácticas agresivas de marketing, ¿no? Es decir, justamente busca esa reflexión posterior a la celebración del contrato, y este botón de arrepentimiento justamente lo que busca es una herramienta que permita a las y los consumidores ejercer ese derecho, que aparte está en todas las legislaciones del mundo. En la Unión Europea, por ejemplo, es de 15 días, por haber celebrado este contrato por medios electrónicos, telefónicos, o incluso por operaciones fuera del establecimiento, como son el caso de la venta directa. Bueno, ahora sí ya estamos en hora, son 6:30, 6:31. Así que les agradecemos a todas y a todos por su participación. Esperemos que sigan las actividades del proyecto y del grupo. Y estamos en contacto. Hasta la próxima.